Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página, redes sociales, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail. Ahora vamos a una breve pausa y a continuación podremos disfrutar de la entrevista realizada a los doctores Guillermo Felipe Coronel y el doctor Guillermo Sueldo, miembros de nuestra asociación. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Misiones, santuario orgánico. Somos la primera provincia agrosustentable de la Argentina. Impulsamos el uso de bioinsumos para tener alimentos sanos, libres de agroquímicos. El cuidado de la salud de nuestros productores y consumidores es una prioridad. Somos un santuario orgánico. Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Cuando amás a alguien, te moves para que se sienta cuidado, protegido. Cuando amás lo que haces, te moves, te ocupás y no te rendís hasta obtener lo mejor. Cuando creces para brindar todo lo bueno que tenés adentro, te moves. Por eso en OSME nos movemos con lo último y lo mejor, para vos y tu familia, porque vos nos movés. OSME, tu salud nos mueve. Vivamos Vicente López. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestros invitados especiales del día de hoy, miembros de nuestra asociación y vocales del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. El doctor Guillermo Felipe Coronel y el doctor Guillermo Sueldo. ¿Cómo estás, Bien, Guillermo? Claudia. Bueno, un placer siempre, te digo, de estar acá. Sí, la verdad que sí. Y, un gustazo. Sí, la verdad que gusto, es mutuo, qué placer. Y bueno, poder tratar las cuestiones referidas al comercio internacional y en una ocasión tan especial, que es la presentación de, aquí lo mostramos, el Código Aduanero comentado, ¿sí?, por los doctores. Muy bien, allí está. Bueno, felicitaciones, arduo trabajo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad es un trabajo, te diría que está en marcha, porque es un trabajo que responde a
a 8 tomos. En este principio están saliendo los 2 primeros tomos, que están relacionados con materia de procedimientos, y el otro tomo está relacionado con materia tributaria y de estímulos, con lo cual están otros 4 tomos que van a salir. Y tiene la particularidad que está enfocada a que va a ser ebook, es decir, todo esto está enfocado a que sea ebook, más allá que está por supuesto en papel, y que nosotros de las viejas escuelas nos gusta tenerlo en el papel, pero como la intención de este trabajo está dirigido a 2 planteos fundamentales que con Guille coincidimos, que fue primero, de alguna forma, enaltecer el trabajo que han realizado quienes gestaron este código hace más de 40 años y quienes tenemos el placer aún de contar con muchos de ellos y que son los maestros que han justamente realizado el código, es decir, los coautores del código, los corredactores del código. Entonces es una dedicación a ellos y por otra parte enfocado a lo que hablamos hace un rato fuera de cámara, que es a los jóvenes frente a la necesidad de la capacitación, la educación. Entonces está enfocado a invitar a los jóvenes a que puedan tener un material adicional, porque también hay mucho material en esto, por cuanto hay grandes especialistas que aún escriben muchísimo respecto a la materia. Pero nosotros lo quisimos enfocar en 8 tomos por materias y que cuestión que cada uno pueda contar con una temática y por supuesto si al tener los 6 tomos podrán tener el código comentado completo que van a ir saliendo cada 2 o 3 meses los otros. Guillermo, bueno, cuando uno escribe un libro o comenta la normativa, tiene una idea fuerza, ¿verdad? Sí, que lo va guiando más allá de la norma. Siempre. ¿Cuál ha sido la idea fuerza que ha tenido este código? Además, obviamente, de lo comentado por Guillermo, que es... Principalmente ha sido lo que él comentó, es decir, buscar acercarnos mucho a hacer del código algo más comprensible y más con la posibilidad de llegar más a las nuevas generaciones y a los alumnos. Nosotros, como somos docentes, vos también lo sos y tenés mucha experiencia en esto, que a veces es necesario arrimarse y acercarse un poco más a la comprensión de los textos de los alumnos, que los haga más comprensivos, sobre todo la temática jurídica, que a veces es más compleja. Y obviamente nos abocamos mucho, por eso verás que algunos de los tomos son bastante extensos, nos abocamos mucho en incorporar mucha información, más allá de los comentarios que obviamente nosotros, como todos autores, tenemos nuestra visión sobre algunos temas, pero buscamos complementarlo con mucha información, con mucha doctrina y mucha jurisprudencia, citando no solamente, como decía Guillermo, a los maestros, sino también con mucha jurisprudencia del Tribunal Fiscal, mucha jurisprudencia del Poder Judicial, porque eso enriquece mucho más la comprensión, digamos, de lo que uno tiene por delante y que sirve tanto a los profesionales como a los alumnos, ¿no? Creo que eso ha sido lo principal que nos ha guiado para poder realizar esta tarea, este trabajo. Bien. Vos mencionás, Guillermo, bueno, este acercamiento de los alumnos y también yo diría de los profesionales, ¿no? Porque relacionar el Código Aduanero con toda la realidad y con la normativa aplicable, las resoluciones, las cuestiones operativas, la jurisprudencia, porque hay diferentes miradas, obviamente, de la jurisprudencia sobre las mismas problemáticas. Y acá tenemos cuestiones muy relevantes, como sería justamente la cuestión vinculada a los tributos, a los estímulos, a los procedimientos aduaneros. Sobre esto en particular, de tributos y estímulos, ¿qué podemos rescatar? Que serían los 2 tomos que en este momento estarían en soporte de papel y luego vendrían... Claro, en principio salen en forma conjunta, ¿no? Sale el ebook, que es, digamos, la base fundamental, digamos, la intención fundamental, que un código comentado, dividido por temáticas y que conformen en definitiva el código en su totalidad a través de 6 tomos, pueda presentarse mediante el sistema de ebook, ¿no?
Pero papel encontramos... Y con papel, por supuesto, también tenemos los diferentes tomos que se van a tener. En el principio, recordemos que están saliendo los 2 primeros. Exacto. En cuanto a... por supuesto, va a estar a la venta en papel y tapa dura en su particularidad. Exactamente, bien. Así que... Pero bueno, vos fíjate en qué momento... ¿En qué momento? Porque recién estoy volviendo de la reunión mundial que se hizo de derecho aduanero, ¿no? En Alemania, y una de las temáticas que se trató justamente es la inteligencia artificial. Sí. Y una de las propuestas que se basaba, que me pareció muy interesante, es que se diferencie, digamos, una obra entre lo que puede gestar la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y acá se proponía poner etiquetas de IH, o sea, inteligencia humana, para diferenciar que esto realmente ha sido, ¿no? Propio del trabajo humano y no la intervención de la inteligencia artificial que tanto está, y por supuesto debe ser canalizada como ahí misma lo decían, ¿no? Algo positivo, pero con una diferenciación realmente de lo que es una cuestión y otra, ¿no? Y en este sentido es también trabajar en la comunidad joven, porque la comunidad joven está muy abocada a todo lo que es. Nosotros, de hecho, abrazamos esa postura digital y, de hecho, contribuimos con que esto sea ebook. Pero alinearlos con el pensar sanamente humano en cuanto a materia jurídica se refiere, tanto en cuanto a fallos como en tanta rica doctrina que hay, que tenemos nosotros en nuestro país, grandes especialistas respecto a esto. Entonces, eso tratamos de trasladarlo, digamos, en esta lectura para que también, como decía Guillermo, contenga un valor adicional. Sí. Así que, bueno, como verás, todo está enfocado a los jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de que ya son profesionales que están en las diferentes áreas del comercio exterior. Y porque 40 años hoy es joven. También. Sí, claro. Entonces, estos jóvenes necesitan capacitación, tanto desde la aduana misma, el organismo que continuamente está evolucionando a través de la modernización de la propia aduana, como también los jóvenes que participan en sus diferentes áreas dentro del contexto de lo que es el comercio exterior. Sí, y también la franja etaria, digamos, que no llamaríamos jóvenes, tiene que ayornarse a todos estos procesos, ¿no? Porque si no queda fuera. ¿Cuáles serían las cuestiones que vos observás en el alumnado de mayor dificultad para la comprensión de la tributación aduanera o las particularidades, ¿no?, que tiene la tributación aduanera? Y ahí Guillermo es el que más puede responder sobre eso porque él da precisamente esa materia de tributación. Le trasladamos entonces... Pero bueno, arranco yo si le paso a él. Bien. Claro, lo que pasa que precisamente la parte tributaria tiene su complejidad. Para mí, personalmente, creo que un poco más que la parte penal o infraccional y de procedimientos, porque primero por los cambios sucesivos que generalmente hay, no necesariamente en el código, sino en resoluciones y demás aplicaciones, sino además por las consideraciones en cuanto a los ámbitos de aplicación, al territorio, en cuanto a si realmente qué tipo de tributos hay, cómo se determina, cuál es la determinación tributaria que corresponde en cada ocasión, la confusión que a veces se puede tornar con las zonas francas o no, si hay tributos o no hay tributos, en definitiva, y obviamente no solamente la parte, fíjate que estos dos que te hemos traído, precisamente el de los tributos es el más amplio de los dos, tiene más o menos 1000 páginas ese, sino por la cantidad de información que nosotros le hemos volcado, que precisamente ayuda más a poder comprender para el alumno un poco mejor toda la temática o la normativa que el código al respecto dice. Sí, y además, Guillermo, los dos Guillermos, ¿no? Digamos, la importancia que tiene la tributación aduanera en cuanto a las cuestiones de la apertura hacia otros mercados, algo que está tan en discusión ahora, y la promoción, estamos ahí también en estímulos, ¿no?, y de la promoción de las exportaciones. ¿Cómo se articulan estos mecanismos? Es decir, si queremos tener una economía más cerrada, más proteccionista o más abierta y más desarrollada, digamos...
el desarrollismo puede interpretarse de distintos puntos de vista. Si nos basamos en las bases de la OMC, claramente aquí se trabaja en premisas que hacen a una apertura, a que fluya el comercio y que por supuesto se sostenga en una libertad sana. Y esto fue, digamos, abrazado por la globalización. Pero fíjate, en la última reunión de derecho aduanero, que se trató justamente las aduanas posicionadas a partir de los cambios que vienen globales, se consideró que la globalización iba modificándose sustancialmente sin saber, generando una incertidumbre hacia dónde. ¿Por qué? Porque en el mundo, como lo vemos actualmente, hay como una suerte de proteccionismo. Ahora, yo, sosteniendo la cuestión o alineándolo con materia tributaria y operacional también, considero que esa facilitación de comercio no se agota tan solo en posibilitar que no haya tantas restricciones o impedir que haya tantas restricciones, sino también en facilitar las cuestiones operativas en torno a que reducir los plazos que posibiliten cumplir con una trazabilidad de importación-exportación. Y eso se alcanza a través de un control inteligente o a través de la aplicación de lo que gesta la OMA durante muchísimo tiempo y continuamente está gestando en cuanto a modificar estos procesos. Por ejemplo, Brasil recientemente implementó la reducción del tiempo, que es un valor sustancial en cuanto a lograr la exportación final, llevándolo de 300, no me acuerdo, creo que 312 horas a 107 horas. Y reduciendo a un porcentaje muy diminuto en lo que es intervenciones gubernamentales. Eso hace también a la facilitación del comercio, sin perjuicio si tenemos medidas que restringen o no el comercio en cuanto a además. Los estímulos es algo que para mí es importantísimo porque justamente como significa la palabra, es incentivar las exportaciones, que es un canal importantísimo para todo país y que la legislación lo denota como parte del ejercicio tributario para fomentar esto y debe ser practicado. De todos modos, muchísimas veces hablamos también de que en materia de exportación relacionado con tributos, quizás lo que a mi entender debería no existir más o anularlo en su máxima expresión son los derechos de exportación. Que a propósito, en cuanto a los derechos de exportación, que también fue un tema que tanto hablamos, sí. Cierto es que de ese decreto de Macri que impuso tributos y que tanto se discutió, hasta el año pasado estuvo el plenario del Tribunal Fiscal, la Corte recientemente, al rechazar un recurso extraordinario y un recurso de queja respecto a lo que planteaba el fisco con respecto a lo que se resolvió creo que fue contencioso administrativo, la Sala 5, dejó confirmado, digamos, que el decreto 193 resulta es ausente, digamos, de legalidad a partir de introducir matices que son propios de la potestad del Poder Legislativo. Porque ahí hay un punto que el Poder Legislativo tiene potestad por la Constitución Nacional en materia tributaria. Sí. Y a veces uno cree que es simplemente designar la alicuota. Y no, es designar toda la información relativa a la necesidad de obtener ese quantum. Y entre eso entra el hecho imponible, momento imponible, base imponible, los sujetos, las exenciones tributarias. Entra toda esa información que no la puede administrar ni crear el Poder Ejecutivo. Bien. Hablábamos de la agilización de los procesos, ¿no? Y en contraposición, la CIRA. Vos tenés escrito sobre eso. Bueno. ¿Sobre la CIRA? Sobre la CIRA. El tema es, desde mi punto de vista, creo que... No contribuye a la agilización de los procesos. No, desde mi punto de vista, y creo que por ahí coincidimos con Guillermo, sí. Nosotros cuando tomamos intervención o tenemos que realizar alguna... Primero explicamos para el público en general qué es la CIRA. No, es el sistema bueno, lo que antes era la CIMIS, sí. Que era el sistema de información previo a toda una importación para poder obtener la licencia de importación. Luego se transformó con la CIRA y después con el tiempo se agregó el CIRASE, que es el del Banco Central para los giros. Sí. Se va transformando. Se va transformando. Nada más, pero... Claro, en el fondo sigue siendo más o menos lo mismo. Claro. Lo que se agregan, creo, son complejidades.
Nosotros, te decía, cuando realizamos alguna observación al respecto, nunca lo hacemos desde el punto de vista de política de un gobierno, porque no nos metemos en ese tema. Claro. Sino que, obviamente, yo entiendo que todo gobierno tiene derecho a establecer su política económica y cómo la quiere determinar. El tema no es el qué, sino el cómo se instrumenta. Qué se instrumenta y cómo se instrumenta. Precisamente recién Guillermo hacía referencia, obviamente cuando estábamos hablando del tema tributario, todo el derecho aduanero tiene un andamiaje constitucional, porque tiene una raíz constitucional. Entonces, a ver, todas estas intervenciones, nadie está en contra de que haya regulaciones. El tema un comercio administrado. Claro, está bien, puede haber regulaciones. Pero el tema es qué regulás y cómo lo regulás, porque en ese cómo podés estar afectando no solamente lo que estaban explicando recién en cuanto a acelerar o no determinadas cuestiones operativas, sino que también estás afectando derechos y garantías constitucionales. ¿Cuál sería? Bueno, por empezar, si afecta a temas tributarios, obviamente lo que explicaban recién en cuanto hasta el principio de legalidad. Después tenés derechos como el de comerciar libremente o ejercer toda industria lícita, que dice el artículo 14, y el derecho de propiedad, teniendo en cuenta que el derecho de propiedad es un derecho de primera generación a nivel constitucional, el otro puede ser un derecho de segunda generación, ya que estamos en un ambiente de aires constitucionales, sí, claro, recordémoslo. Claro. Sí. Y obviamente cuando se afectan esos derechos, lo que se provoca es un proceso de litigiosidad muy grande y se termina judicializando el comercio exterior, que es lo que habría que evitar. Entonces, te repito, yo no estoy en contra, tampoco Guillermo, creo que nadie, de que existan regulaciones. De eso, para eso está el Estado, está la aduana, están los distintos instrumentos, distintos estamentos del Estado. El tema es cómo ejercitás esos instrumentos que vos querés regular o esas regulaciones. Además, por las experiencias que todos tenemos en este ámbito, todos sabemos que cuanto más difícil haces las cuestiones y las tramitaciones operativas, más se genera la posibilidad de la corrupción. Es directamente proporcional. Entonces, creo que, y además, bueno, con el CIRASE, la intervención del Banco Central, etcétera, entre otras cosas, vos fíjate que hay distintas comunicaciones cada tanto y casi todos los días o semanas que la comunicación tanto. Cuando muchos operadores, nos pasa porque nos consultan y muchas veces pasa, comienzan a comprender cómo es el camino de una comunicación para este tipo de cosas, a la semana siguiente te sale otra comunicación y tenés que volver a aprender cómo era y tenés que hacer un curso prácticamente de jeroglífico para comprender cómo era la comunicación y cómo instrumentarla. Y les pasa a los mismos bancos. Los mismos bancos muchas veces a sus clientes no los pueden asesorar correctamente porque están en un cambio continuo y eso perjudica mucho al comercio. Sí. Es cierto. Guillermo. Agregando un poquito lo que decía Guillermo con respecto al CIRA y el estado prohibitivo, que algunas veces toma como criterio la aduana, al menos en la fase de denuncias iniciales frente a la ausencia o falla de esa CIRA frente a modificarse ante el cambio de posición arancelaria o alguna cuestión más. Cierto es que hay un fallo de antaño, ya podemos decir, porque pasa la década, que es de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Nate, ¿no? El fallo Nate determina claramente que debe darse valor a los principios de legalidad y seguridad jurídica, es decir, preeminencia al artículo 19 de la Constitución Nacional respecto a la determinación de la naturaleza de lo que se considera prohibida y que debe partir de una ley. Y recientemente, en una nota muy interesante que hizo Patricio Cotter, Juan Patricio Cotter, también miembro de nuestra asociación. Juan Patricio Cotter analiza la doctrina respecto a este tema y resalta que en este año, en el 2023, en agosto, la Corte Suprema volvió a tomar esta tesitura, o sea, reafirmó esta tesitura del principio de preeminencia en materia sobre la base del artículo 19 en materia de prohibiciones, desechando, creo, un fallo
de la Cámara Federal de Salta. Con lo cual, igualmente la Corte mantiene esta postura. Es decir, acá los principios de legalidad son fundamentales tanto en materia tributaria como en cualquier materia operativa y de procedimientos, ¿no? Lo que hace la Constitución Nacional. Bien, brevemente, porque ya nos quedan pocos minutos y para también explayarnos sobre este tomo que ya está en soporte papel también, ¿no? Procedimientos aduaneros. ¿De qué tratan los procedimientos aduaneros? Acá hacemos referencia, porque viste que el código es común en derecho que vos tenés los códigos de fondo y otros códigos de forma, ¿no? La particular del código aduanero es que en una sola normativa tiene ambas cosas, lo de fondo y lo de forma. Hacia el final del código están todas las formas de cómo se tramitan distintos procesos que se llevan a cabo en la aduana misma como juez administrativo, y evidentemente uno que comienza muchas veces en aduana y se traspola al Poder Judicial, que es la parte del delito propiamente dicho. Entonces acá, en la regulación del código, está explicado cómo son, en qué consisten, además de toda la doctrina de jurisprudencia que hay, los distintos procesos, ya sea por infracciones, el de delito, el proceso de impugnación, repetición, los recursos, cómo es el proceso en tribunal fiscal, etcétera. Todo eso allí está tratado, obviamente lo trata el código, explicado con la doctrina y la jurisprudencia de los casos. Son sumando bastante... en particular algo que es justamente lo que se ha venido y que el Tribunal Fiscal ha impuesto a partir del 2019, digital, todo lo que es la parte digital, ¿no? Claro. Y que se va imponiendo, ya lo tenemos en el Poder Judicial. ¿Lo han contemplado también? Sí, está contemplado, sí, perfecto, está contemplado. Sí. Bueno, quisiera seguir hablando un poquito más sobre procedimientos, nos queda poco tiempo, de la revisión de las decisiones de la aduana, Tribunal Fiscal y la revisión judicial. Las distintas instancias que tenemos, una es Tribunal Fiscal, por un lado, y luego la instancia judicial, La instancia judicial a través de lo que es la Cámara Federal o Cámara Contencioso Administrativo. Y la Corte que entonces entiende, digamos, en estas cuestiones, porque también es interpretación de una ley federal. Bueno, muy bien, ya nos estamos despidiendo. Sin más que agradecerles y expresarles el honor que es tenerlos en este espacio, Claudia, por supuesto. La verdad que un placer y... Mutuo, absolutamente. Nuevamente felicitarlos por esta obra, que la tenemos en versión digital completa y en soporte papel, ahora en los 2 tomos y luego prontamente el resto, hasta tener la obra completa. Nos estamos despidiendo, hasta la próxima ocasión. Gracias, Claudia. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Canal Metro, en Aires Constitucionales. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.